nombre es Miguel Ovalles. Hoy abrimos no solo una corte académica, hoy abrimos un frente de batalla realmente, pues, por el conocimiento. Estamos aquí para el PNF de Ingeniería Eléctrica, pero mire, cuidado, no es venimos aquí a trabajar en pupitres y en paredes, sino vamos a ir intercambiando conocimiento, ¿verdad? Eh, en este caso, estamos aquí para un enfoque de las 4E, ¿verdad? Que es digamos, una educación liberadora que rompe con el paradigma de que el estudiante es un elemento pasivo. Aquí el estudiante es un elemento activo dentro de esta formación, ¿verdad? En ese entorno, como diría el profesor Freire, nadie educa a nadie. Nos educamos en comunidad, ¿verdad? Entonces, se habla mucho de desalambrado. ¿Qué significa? Es quitarle las cercas a la universidad. El no, diríamos, el saber que está encerrado en cuatro paredes, ¿verdad? Eso no, ya aquí no aplica. El saber está en la fábrica, en el conuco, en la comunidad. En este caso, nosotros vamos a tratar de llevar eso a la práctica. No es solo, aquí va a haber mucha teoría porque esta ingeniería es una ingeniería que tiene muchos conceptos complejos, pero vamos a hacer de esto algo para la vida, ¿de acuerdo? El desalambrado, en este caso, se ha desalambrado el título para que no sea un papel colgado en una pared, sino una herramienta, diríamos que está en las manos del pueblo, ¿verdad? Para liberar al pueblo, la gente que realmente, ¿verdad? Nuestro horizonte es lo que es el plan de la patria y nos formamos para la comunidad, o sea, para el espacio donde la vida sea posible. Según las enseñanzas de Kleiber Ramírez, ¿verdad? Nos enseñó, ¿verdad? Que sin producción no hay soberanía. Por eso el PNF es diferente aquí, ¿verdad? No es solo aprender por aprender o ejercer un oficio, sino saber para qué lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? En este caso, la metodología del proyecto socioproductivo no es el trabajo final, es un motor de estudio. Y si no se transforma en la comunidad, no es un proyecto de la UNACOM, porque al final eso es un proyecto que donde las personas van a saber cómo resolver cosas de inmediato. No es solo tener el papel ni que te diga que te acredite, porque aquí no se trata de eso, aquí se trata de que la gente aprenda o sepa, ¿de acuerdo? Inspirándonos en el maestro Rodríguez, Simón Rodríguez, decía que hagamos, o sea, no lo hagamos individualmente, hagámoslo todos, y aquí, diríamos, nos permitirá hacer un avance mucho más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que se quede atrás, el resto debe ayudarnos, ¿ok? Es un camino digno y, diríamos, vamos a desalambrar, ¿no? El objetivo es eliminar la barrera de experto y alumno, ¿verdad? No vengo aquí a traer una verdad absoluta desde una oficina o desde una biblioteca. Vengo como un militante del saber, un vecino o un compañero que así me sistematizado algunas herramientas para ponerlas al servicio de todos. La función no es, digamos, depositar información, sino denotar curiosidad y organizar el debate. No es solamente que digamos, la persona solo recibe información y después, digamos, la va a repetir como el loro. Aquí la persona tiene que tener reconocer, aquí se va a reconocer el conocimiento técnico, ¿verdad? Que solo tiene sentido si se resuelven los problemas reales de la comunidad, donde la gente termina haciendo, pues, va aprendiendo haciendo, ¿verdad? Aquí, según el enfoque freireriano, en el caso de la horizontalidad y transformación. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, ¿verdad? Los hombres se educan entre sí y mediatizados por el mundo, ¿de acuerdo? En este caso, el crecimiento del taller son las experiencias previas de los participantes. Aquí hay personas que ya saben algo y eso va a ser reconocido. El aprendizaje no es unidireccional. Si alguien del grupo tiene una solución mejor o una experiencia distinta sobre el tema técnico, eso es tan válida como la que te dé un manual, ¿verdad? En la práctica, esto se enfatiza
el fin último no es obtener un certificado ni transformar, sino transformar el entorno. Si aprendemos sobre electricidad es para iluminar la comuna. Si es sobre administración, ¿verdad? Es para, digamos, para que los recursos brindan para el pueblo. O sea, todo el que se forme hay una intencionalidad, no es solo el conocimiento le queda a la persona y después con ese título se vende. Aquí se trata de que la persona sea un ente funcional, alguien que resuelva. Entonces, en el caso de la UNACOM no es una estructura burocrática, sino una herramienta de lucha popular, ¿verdad? La Universidad de las Comunas, UNACOM, es la vanguardia de la descolonización del pensamiento. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de la educación que hemos recibido durante años, ha sido una educación para el trabajo y la explotación. La UNACOM no busca formar profesionales para el mercado laboral capitalista, sino cuadros técnicos comunales que fortalecen el autogobierno. Es el espacio donde la teoría se encuentra con la práctica comunitaria para generar soluciones soberanas. Siguiendo el pensamiento de Kleiber Ramírez Rojas, la técnica no debe ser un secreto de élite, sino un patrimonio del pueblo organizado. O sea, mucho conocimiento se esconde y se guarda porque, como dice un refrán por allí, el saber y la información es poder, ¿no? Entonces mucha gente se guarda eso. Aquí, de eso no se trata aquí. Aquí se trata de compartir esos conocimientos. La soberanía no es un discurso, es la capacidad de hacer y preparar, e incluso de diseñar y crear, ¿no? Si una comunidad depende de un técnico externo para cambiar un transformador o balancear cargas, sigue siendo dependiente. Eso es lo que se quiere romper, ¿de acuerdo? La comuna o nada significa que la comuna debe tener el control de sus medios de vida, el mantenimiento de la red eléctrica, ¿verdad? Que es el sistema nervioso del territorio. Sin energía no hay producción, no hay salud, no hay vida comunal, ¿de acuerdo? No hay, incluso un país sin electricidad no se desarrolla. Formándose técnicamente es desarmar la dependencia tecnológica en este caso. Si usted forma gente, vamos a depender menos incluso del exterior. El pasar de ser un usuario a ser productores y protectores de la energía. En el caso del concepto de la topartilla, porque esto tiene diferentes matices de estos pensadores, ¿verdad? El concepto robinsoniano, la topartía es el gobierno de los lugares, por lo que los habitantes de los lugares. Bueno, históricamente el sistema eléctrico se diseñó de forma centralizada, una gran planta enviando luz y electricidad a lugares lejanos, ¿verdad? La topartía propone que el conocimiento y la gestión debe estar donde está la gente. El PNF, el Programa Nacional de Formación, busca formar que el control de la red no sea una decisión tomada desde Caracas, sino una capacidad técnica presente en la comuna. Es la democratización de la gestión energética, que o sea, que el pueblo sepa cómo funciona su red para decidir cómo mejorarla. ¿Okay? En este caso vamos a hablar del camino del saber. La UNACOM no ofrece un título, ofrece un escalamiento de capacidades. Dice, reconoce la experiencia, el que ya sabe arreglar, ¿verdad? Valida su conocimiento empírico del pueblo para darle formalidad técnica y legal. Formar un técnico con capacidad de ejecución, diagnóstico y reparación profunda, con una visión comunitaria y un enfoque de resolución de nudos críticos, ¿verdad? El profesional integral capaz de diseñar sistemas, proyectar soluciones de energías alternativas y la política energética del territorio, desde el territorio. ¿Okay? Tenemos que el territorio como aula, ¿no? Aquí ya en el desalambrado está este concepto, que es, ya no usamos pupitre, ya no tiene un profesor que se la sabe toda, sino que esto se hace en el territorio. El conocimiento no está encerrado en cuatro paredes. El aula es el tendido eléctrico,
el banco de transformadores que falla, el cuarto de control de bombas de agua, el tablero eléctrico de la vecina. ¿Okay? Eso es realmente el aula, ¿no? El problema donde que podemos encontrar en la comunidad o en la fábrica o en el sitio donde estemos. ¿Okay? Al estudiar sobre el transformador real en la comunidad, el participante no solo aprende física o electricidad, aprende de geografía del territorio, los puntos críticos de su zona, el impacto social que este equipo, ¿verdad? De que funciona o no funciona, que en este caso el aprendizaje surge de un problema real. Se estudia la teoría del circuito en abstracto, se estudia cómo optimizar el circuito que alimenta, por ejemplo, el Simoncito, el CDI, la comuna. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, en el caso del individualismo, eso yo lo mencioné anteriormente, el estudiante no pasa la materia solo, ¿verdad? El proyecto solo es exitoso si la comunidad percibe una mejora. Si el equipo no se organiza, ¿verdad? La red eléctrica no se repara. Eso hay que tenerlo claro. Se forman grupos integrantes de diferentes niveles de experiencia. El equipo tiene años de práctica, ¿verdad? De experiencia, y la guía que tiene más facilidad con los cálculos y viceversa. O sea, aquella persona que realmente tiene mayor facilidad para los números, ese más o menos como el encargado, ¿no? Y ayuda al resto. ¿Okay? El estudiante es parte de la comuna, por lo tanto su examen es la asamblea de ciudadanos, donde debe explicar los avances del proyecto técnico, la validación y el saber la da el pueblo organizado, no solo una nota en una planilla. ¿Okay? O sea, vas a obtener, vamos a decirlo así, no una nota final, sino la aprobación de tu comunidad, donde certifica de que tú eres una persona capaz de realizar el trabajo. ¿Okay? En este caso vamos a hablar un poco de la parte más enmarcada, la parte eléctrica, ¿no? La parte del diagnóstico participativo del sistema eléctrico comunal. Si tuviéramos que dibujar un mapa de nuestra comuna, aquí hay preguntas, ¿cuáles son los puntos donde la luz falla con más frecuencia? ¿En un sector específico, una calle o todo un territorio? ¿En qué estado se encuentran nuestros transformadores? ¿Tienen botes de aceite, ruidos extraños o están sobrecargados por el crecimiento de la comuna? ¿Okay? Mirando hacia arriba, el tendido eléctrico, hay vegetación interfiriendo con las guayas. Existen conexiones precarias o tomas ilegales, pues, me parece. Hay gente que se toma la electricidad sin costo alguno, que pone en riesgo la estabilidad de la red. Todo esto son preguntas que uno tiene que hacerse dentro de este ámbito. Cuando el servicio eléctrico falla, ¿cuáles son las instituciones de la comunidad que más sufren? Por ejemplo, el CDI pierde vacuna, la escuela puede suspender clases, el sistema de bombeo del agua se detiene. Eso puede ser. ¿Cómo afecta esto la inestabilidad eléctrica a la producción local? El caso de panaderías, talleres, emprendimientos textiles, etcétera. Hay muchas cosas, porque la electricidad hoy en día es un fluido, como es la sangre para el cuerpo, la electricidad para un país es más o menos el mismo. Sin electricidad volvemos a la Edad Media, ¿de acuerdo? Existen personas con vulnerabilidad de salud en la comuna que dependen de equipos eléctricos de forma permanente. Sabemos dónde están y quiénes son. Todo eso hay que levantar toda esa información para estar claro a la hora de una contingencia cuáles son digamos, qué es lo que se debe hacer. Aunque hay una falla eléctrica, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Qué hacemos? ¿Llamar a un externo y esperar, o tenemos un comité de energía que sabe diagnosticar lo que pasó? ¿Quién tiene el conocimiento técnico en este momento en la comunidad? Esas son preguntas que uno debe hacerse en este caso. Estos son compañeros que integran el consejo comunal o trabajan de forma aislada. Tenemos otra pregunta. ¿Tenemos un inventario de nuestros activos eléctricos?
sabemos cuántos postes, lámparas, alumbrado público y transformadores tenemos. Todo eso hay que, dentro de estos estudios hay que estar claro porque vamos a trabajar en comunidad, vamos a trabajar en el territorio, ¿ok? Si logramos reducir el consumo innecesario en los hogares, ¿cuánta energía liberaríamos para proyectos productivos de la comuna? Esas son preguntas que hay que ir resolviendo a la medida en que la persona se va a ir formando, ¿no? Además de arreglar lo existente, ¿qué fuentes de energía alternativa, por ejemplo, solar, eólica, biomasa? Las hay de otro tipo, geotérmica, bueno, para no nombrar ahí, hay muchas. Podríamos aprovechar según el clima de nuestro territorio, donde nosotros estamos llevando o generando nuestra propia energía en el territorio. No tiene que venir desde otro sitio. Como se imaginan, ¿qué cambiaría la comuna si nosotros mismos tuviéramos las herramientas y el conocimiento para mantener el sistema sin depender de cuadrillas que vienen de afuera? ¿Okay? Aquí hay esto es un ejemplo de una realidad, ¿no? En la academia tradicional, la ley de Ohm en un pizarrón. En la UNACOM enseñamos desde los síntomas que sufre la comunidad, ¿verdad? La realidad, el síntoma llega, ¿verdad? En la noche. Todos encienden la luz, todos encienden su equipo y la luz se pone bajita. El aire acondicionado hace ruido extraño. Esto es debido a que, bueno, en caída de tensión arranca, la nevera no arranca o se calienta, ¿verdad? Esto es una mala suerte. No lo creo. Es un fenómeno físico con causas sociales. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir en la vida de todos nosotros. La explicación técnica viene dada con una introducción de esta fórmula que en el momento, en la medida que vayan ustedes viendo, esto es una fórmula matemática para calcular la caída de tensión, ¿ok? Esto es, el do significa que va y viene un cable, L es la distancia y la corriente, más adelante cuando esto ya ustedes, bueno, para algunos que ya por lo menos saben, pero lo que es la parte resistiva tiene dos parámetros. Un parámetro que es la parte, digamos, de resistencia física, o que es la parte que es donde se consume la energía, y la que dice seno, seno es una parte reactiva, que es una energía que se queda parásita dentro digamos, dentro del sistema, que eso más adelante se dan cuenta que eso hay que eliminarlo. Y N nos va a dar el número de conductores o el número de fases, si es trifásico o monofásico. Tenemos también, bueno, aquí está la definición, por ejemplo, de la L, porque las casas al final de la calle sufren más. De esa fórmula podemos darnos cuenta qué pasa. Estamos conectados con más equipos de los que la red soporta. Son preguntas que surgen de allí. Estamos usando cables demasiado finos, ¿verdad? Inadecuados para ahorrar costos. Bueno, la solución viene dada. El estudiante no solo dice que hay un problema, sino que calcula la solución. En este caso, propone al Consejo Comunal la necesidad de cambiar el calibre del conductor. En ese tramo, si él se da cuenta que el cable es muy fino, balancear las cargas para que no haya una fase saturada mientras las otras están libres, ¿de acuerdo? La parte de potencialidad, bueno, soberanía energética, ¿no? O sea, la energía alternativa, vamos a usar energía. Aparte de esta solución que se da, una de las cosas potenciales es usar energías alternativas, ¿verdad? Inspirado en el camino, en la consigna de Kleiber, producir para vivir, producir para ser libres, ¿okay? Más allá, por ejemplo, esto viene, ¿por qué? Porque más allá del GUDI, que es descolonización energética, está puesto ahí entre paréntesis. ¿Por qué? Bueno, nosotros dependemos del 100% de una sola fuente centralizada y nos hace vulnerables. Como vimos en el caso de los sabotajes, la soberanía radica en la distribución. Y ahí la importancia de generar energía alternativa. ¿Okay? Aquí tenemos, en este caso, como vimos en este caso, la parte de soberanía radica en la generación distribuida. El inventario de las potencialidades, el PNF enseña a mirar el territorio con otros ojos. O sea, no es solo
lo tradicional. Aquí se van a romper una cantidad de paradigmas, ¿ok? Donde la gente va a ser incluso un ser pensante y no una máquina o un individuo al cual se le manda, solo sabe obedecer. ¿Ok? Podemos instalar paneles en el techo, en el caso del sol, del ambulatorio. En el viento hay corrientes constantes en los cerros para microaerogeneradores, ¿verdad? Agua, en el caso que hay un río cercano y tiene una caída, ¿verdad? Podemos hacer un micro pico central parecido a un micro buri, ¿no? O sea, pero es propio del territorio y es manejado por la gente del territorio. Ok, es una propuesta más o menos para que tengan una idea de una micro red. El objetivo es de cada comuna tenga nodos de vida, ¿verdad? Autónomos. Y si falla la red nacional, el sistema de bombeo de agua o la cadena de frío del CDI deben seguir funcionando con energía solar o alternativa, diseñada y mantenida por la propia comuna. Entonces, más o menos una propuesta de lo que se debe hacer. En esto ya para más o menos terminar o ir cerrando, el profesional del pueblo, ahora es fundamental romper con la aspiración título para el currículo, sustituida por el título para la liberación. Hermanos, hermanas, nadie se confunda. Aquí no estamos formando mano de obra barata para que una transnacional o una empresa privada venga a explotar sus conocimientos. Ustedes están aquí para ser los ingenieros de la comuna. El éxito de un ingeniero de la UNACOM no se mide por cuánto dinero gana, sino cuántas casas de su territorio tienen un servicio estable y cuántos proyectos productivos logramos electrificar. ¿Ok? Eso en ese sentido, en la parte del sentido de pertenencia se enfatiza que el conocimiento les da un nuevo estatus, ¿verdad? La responsabilidad, los guardianes, ustedes son los guardianes del sistema eléctrico, en este caso. En el caso de la visión de Simón Rodríguez, inventamos, ¿verdad? No hay otra. Aquí se rescata el pensamiento revolucionario para fomentar la creatividad de la técnica, ¿verdad? Y la descolonización tecnológica, donde ya no dependamos de otra, ¿verdad? La soberanía tecnológica, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Simón Rodríguez nos enseñó que no podemos seguir copiando manuales que vienen de realidades donde el clima es diferente, los recursos y la organización social son distintos. ¿Okay? Eso ya no podemos seguir en lo mismo. Si el repuesto no llega porque hay un bloqueo, por ejemplo, nosotros lo generamos, lo inventamos. Si el manual dice que algo no se puede hacer, pero nuestra geografía dice que sí, nosotros queremos nuestra propia técnica. O sea, vamos a hacer las cosas propias del territorio. La adaptación del PNF busca soluciones que funcionen en el barrio, en el páramo o en la selva, usando lo que tenemos en la mano y la inteligencia colectiva. No somos repetidores de fórmulas, somos inventores de soluciones. Del pizarrón vamos a la calle. El formador no termina con una clase, con un examen, sino con una instrucción de despliegue territorial. Nuestra próxima aula no tiene techo ni paredes. Nos vamos a la calle con el tester en la mano, el oído atento y vamos a medir el voltaje, ¿verdad? Pero sobre todo vamos a escuchar el caso de los abuelos y los sabios de la comuna que conocen cada cable y cada falla desde hace décadas. Para terminar, bueno, aquí me despido, el saber y el trabajo, ¿verdad? El aula no tiene techo ni pared. No nos vemos en el territorio. ¿Okay?